El conflicto entre Israel y Líbano es una lucha compleja y duradera con profundas raíces históricas. Se remonta a la creación del Estado de Israel en 1948, que desplazó a muchos palestinos que buscaron refugio en el Líbano. La presencia de estos refugiados y una frontera porosa alimentaron las tensiones durante décadas. Varios grupos armados palestinos utilizaron territorio libanés para lanzar ataques contra Israel, lo que aumentó las tensiones. Israel llevó a cabo incursiones militares en el Líbano con el objetivo de neutralizar a estos grupos, lo que a menudo provocó víctimas civiles. En 2000, Israel retiró sus fuerzas del sur del Líbano tras 22 años de ocupación, pero el conflicto persistió. Hezbolá, un poderoso grupo militante chií, siguió siendo una fuerza potente, comprometida con la resistencia armada contra Israel. La frontera entre Israel y el Líbano se convirtió en un polvorín, con ambos bandos atormentados por agravios del pasado y recelosos de futuras provocaciones. El escenario estaba preparado para un nuevo capítulo en este largo y sangriento conflicto. La frágil paz entre Israel y el Líbano se rompió en julio de 2006. Una incursión transfronteriza de militantes de Hezbolá desencadenó un conflicto que envolvería a la región durante semanas. Los militantes se infiltraron en Israel, mataron a varios soldados israelíes y capturaron a otros 2. Este ataque conmocionó a Israel, lo que provocó peticiones de represalias rápidas. Israel lanzó una ofensiva militar a gran escala contra el Líbano, con el objetivo de asegurar la liberación de sus soldados y aplastar a Hezbolá. El conflicto de 34 días, conocido como la Guerra del Líbano de 2006, estuvo marcado por intensos combates, una destrucción a gran escala y una trágica pérdida de vidas. El mundo observó cómo se desarrollaba el conflicto, que amenazaba con desestabilizar toda la región. Hezbolá, respaldado por Irán y Siria, surgió como un actor clave en la Guerra del Líbano de 2006. El grupo, profundamente arraigado en la sociedad libanesa, poseía un formidable arsenal de cohetes. Miles de cohetes lanzados por Hezbolá llovieron sobre el norte de Israel, sembrando el miedo y el caos. Escuelas, negocios y hogares resultaron dañados, y los ciudadanos vivieron en un constante estado de ansiedad. Las tácticas de Hezbolá fueron más allá de la guerra tradicional, utilizando los medios de comunicación para presentar a Israel como el agresor. También utilizaron a civiles libaneses como escudos humanos para disuadir los ataques israelíes y ganarse la simpatía internacional. La guerra de 2006 consolidó la imagen de Hezbolá como una fuerza poderosa en la región. Israel, que se enfrentaba a una avalancha sin precedentes de ataques con cohetes por parte de Hezbolá, respondió con una fuerza abrumadora. Su campaña militar tenía como objetivo paralizar la infraestructura de Hezbolá y presionar al gobierno libanés. Israel lanzó implacables ataques aéreos y un bloqueo naval al Líbano. Los aviones de combate israelíes atacaron los bastiones de Hezbolá, reduciendo barrios enteros a escombros. El bloqueo naval aisló al Líbano de bienes esenciales, agravando la difícil situación de los civiles. La respuesta de Israel, aunque dirigida a debilitar a Hezbolá, tuvo un alto coste para el Líbano. La Guerra del Líbano de 2006 conmocionó a la comunidad internacional, lo que provocó esfuerzos diplomáticos para contener la violencia. Las Naciones Unidas, lideradas por el secretario general Kofi Annan, desempeñaron un papel central en la mediación entre las partes enfrentadas. Estados Unidos, un aliado incondicional de Israel, prestó apoyo, pero también instó a la moderación. La Unión Europea, Rusia y otras potencias mundiales condenaron la violencia y pidieron un alto el fuego. Las naciones árabes se mostraron divididas en su respuesta, algunas apoyando a Hezbolá y otras expresando su preocupación por la desestabilización regional. La comunidad internacional se enfrentó a un complejo reto: equilibrar el apoyo al derecho de Israel a defenderse con la necesidad de proteger a los civiles libaneses. El conflicto puso de manifiesto profundas divisiones dentro de la comunidad internacional con respecto al conflicto israelo-palestino y al papel de Hezbolá. La Guerra del Líbano de 2006 ilustró claramente la naturaleza asimétrica de la guerra moderna. Israel, con su avanzada tecnología militar, se enfrentó a Hezbolá, un actor no estatal con una fracción de sus recursos.
A pesar de esta disparidad, Hezbolá logró infligir daños significativos a Israel. El éxito de Hezbolá residió en sus tácticas poco convencionales, utilizando la guerra de guerrillas en su beneficio. Su red de búnkeres y túneles subterráneos les proporcionó protección frente a los ataques aéreos israelíes. Israel tuvo dificultades para adaptarse a las tácticas de Hezbolá, lo que puso de manifiesto las limitaciones del poder militar convencional. Aunque Israel infligió daños considerables a la infraestructura de Hezbolá, no logró desarmar al grupo ni asegurar la liberación de sus soldados capturados. Hezbolá salió del conflicto con su imagen reforzada, habiendo demostrado su capacidad para resistir una ofensiva israelí a gran escala. La guerra del Líbano de 2006 se cobró un alto precio entre la población civil tanto de Israel como del Líbano. Miles de vidas inocentes se perdieron, otros innumerables resultaron heridos y millones fueron desplazados. En el Líbano, la devastación fue generalizada, con hogares, negocios e infraestructuras críticas reducidas a escombros. La economía quedó paralizada, sumiendo al país en una crisis humanitaria. En Israel, la amenaza constante de los ataques con cohetes alteró la vida cotidiana y causó un trauma psicológico generalizado. El conflicto también tuvo un impacto económico significativo, al perturbar el turismo y el comercio. El coste humano se extendió más allá de las víctimas inmediatas, dejando profundas cicatrices en el tejido social de ambas sociedades. El coste psicológico y emocional para los niños, que fueron testigos de una violencia y una pérdida inimaginables, fue especialmente devastador. El conflicto dejó un legado duradero de trauma, desplazamiento y dificultades económicas. La guerra del Líbano de 2006 terminó con un alto el fuego negociado por la ONU, pero no logró abordar los problemas subyacentes. Las causas profundas del conflicto, la disputa israelo-palestina, la presencia de Hezbolá en el Líbano y la desconfianza mutua siguieron sin resolverse. Las tensiones siguieron siendo elevadas y ambas partes desconfiaban de que se reanudara el conflicto. Hezbolá conservó sus capacidades militares y su compromiso con la resistencia armada contra Israel. Israel mantuvo una política de ataques preventivos contra las amenazas percibidas. El camino hacia una paz duradera sigue siendo difícil, sin que exista un tratado de paz formal entre ambos países. La comunidad internacional tiene un papel crucial que desempeñar para facilitar el diálogo y promover una solución pacífica. La comunidad internacional ha desempeñado un papel activo en la mediación del conflicto entre Israel y el Líbano. Las Naciones Unidas, a través de su Fuerza de Mantenimiento de la Paz, FPNUL, han mantenido la estabilidad a lo largo de la frontera. Los esfuerzos diplomáticos han abordado las causas profundas y han promovido una paz duradera. Estados Unidos, como aliado clave de Israel, ha mediado en cuestiones como las fronteras marítimas y la exploración de gas. Las naciones europeas, Rusia y China han proporcionado ayuda humanitaria y han apoyado los esfuerzos de reconstrucción. A pesar de estos esfuerzos, un acuerdo de paz global sigue siendo esquivo. La influencia de Irán se cierne sobre el conflicto entre Israel y el Líbano. Como firme partidario de Hezbolá, Irán proporciona apoyo financiero, militar y logístico. Irán considera a Hezbolá como un elemento crucial de su estrategia regional contra Israel. Israel considera que la implicación de Irán es una amenaza directa para su seguridad. Israel ha llevado a cabo numerosos ataques aéreos dentro de Siria, dirigidos a los envíos de armas iraníes a Hezbolá. Estados Unidos y otras naciones occidentales comparten la preocupación de Israel por las actividades de Irán. La retirada de la administración Trump del acuerdo nuclear con Irán y la imposición de sanciones tenían como objetivo reducir la influencia de Irán. El conflicto entre Israel y el Líbano a menudo parece insoluble, pero existen destellos de esperanza para la paz. Ambas poblaciones están fatigadas por los interminables ciclos de violencia y anhelan un futuro pacífico. Los retos comunes, como el cambio climático, las dificultades económicas y la pandemia de COVID-19, ponen de manifiesto la necesidad de cooperación. La comunidad internacional puede desempeñar un papel constructivo en la creación de un entorno propicio para la paz. Proporcionando ayuda humanitaria, promoviendo el diálogo y abordando las preocupaciones de seguridad,
pueden ayudar a generar confianza. El camino hacia la paz está plagado de retos, pero el deseo de un futuro mejor puede servir como un poderoso motivador. La esperanza permanece entre las ruinas, mientras ambas partes buscan un futuro en el que sus hijos puedan vivir en paz y seguridad.